Ya, listo. Ahí pueden poner su asistencia, como siempre. Bien. Ujú. Listo. Pásenle la voz a los compañeros que ya hemos comenzado, si pueden llegar, ¿ya? Bien, entonces voy a abrir el documentito que está pendiente. Lo que ocurre es que ayer hemos tenido un evento, hemos recibido la invitación del señor decano y hemos asistido. No deberíamos tal vez recuperar la clase porque hemos estado trabajando. Uf, ayer me he quemado en el sol, he regresado a mi casa todo rojo. Y bueno, y todo el día hemos estado con los compañeros. Al final los compañeros comieron su pollito y bueno, lo hemos pasado en conjunto, ¿no? Hubo un pasacalle y bueno, y por esas razones es que yo digo, pues no deberíamos hacer tal recuperación, pero sin embargo me siento en una especie de deuda con los estudiantes, y es que los estudiantes también tienen que saber esto que se llama herramientas de análisis social. Ya habíamos trabajado una parte, pero faltaba esto del día de ayer. Entonces estoy abriendo el documentito, voy a cerrar esto para que no se llene ahí. Voy a cerrar el WhatsApp, ¿ya? Voy a cerrar el WhatsApp. Voy a cerrar el WhatsApp para que no se filtre. Ya lo cerré el WhatsApp. Ahora sí. Ya vamos entonces con el documento. Está abriendo el documentito. Está abriendo el documentito. Está abriendo. A ver. Nada, no abrió. A ver, de nuevo. ¿Qué pasó? Ah, está abriendo. Ya, así abrió. Listo, ahí va. Ya, entonces, hoy día vamos a conversar sobre las leyes. En la clase pasada habíamos conversado sobre las herramientas de análisis social. Bien, pero dentro de esas herramientas habíamos desarrollado solamente, ¿se ve mi diapositiva, por favor? ¿Me dicen? Parece que todavía no, ¿no? Aún no, ¿Aló? profesor. Ya, perdón. Entonces voy a presentar. Ya, voy a presentar entonces. Voy a presentar la pantalla. Toda la pantalla y compartir. Ya, listo, ahora sí, compartir. Voy a ocultar esto y listo. Y ya, ahora sí, ya. Vamos con esto de acá. Ajá, ya. Listo, ahora sí se ve, ¿no? ¿Aló? ¿Se ve? Sí, profesor, ahora sí se ve. Gracias, ahora sí, ya. Estaba comentándoles que en la clase pasada habíamos visto las herramientas de análisis social, o sea, el constructo teórico, ¿no? El constructo teórico estaba formado por los conceptos, las categorías, las leyes, los métodos, las teorías, los principios, los preceptos, o sea, todo lo que tenga que ver con aquello que nos va a ayudar. Un ratito, por favor, un ratito. Ya, sigo. Entonces, todo aquello que nos va a ayudar en la reproducción teórica y objetiva de la realidad. Nuestra pretensión es conocer los fenómenos que tenemos en nuestro entorno. En nuestro entorno, acuérdense que tenemos fenómenos diversos. Cuando digo fenómenos, me refiero a la realidad. Y la realidad es tú, yo, todo lo que nosotros miramos, es la pobreza, es la delincuencia, corrupción, todo eso es realidad, ¿no? Falta de empleo, desempleo, eh, este, generación ni todo lo que absolutamente nosotros podemos observar y que está fuera de nuestra conciencia y fuera de nuestra voluntad, eso es realidad. Esa realidad es la que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que conocer por qué la delincuencia, por qué la corrupción, por qué la pobreza, por qué el poder, etcétera. Esa es la realidad. ¿Por qué los problemas del Perú no se pueden resolver? Porque nosotros tenemos una dependencia tecnológica,
¿Por qué una dependencia financiera, etcétera? O sea, tenemos tantos problemas para conocer. Es decir, los seres humanos tenemos un montón de problemas, ya sea como persona, como grupo, como familia, como sociedad, como país. Tenemos un montón de problemas, ¿verdad? Y cada país tiene su particularidad con su problema. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y luego de conocer, tenemos que plantear una alternativa. Así como ese médico, ¿se acuerdan? ¿No? El señor médico ausculta al paciente y le revisa todo y le da una alternativa. ¿Se acuerdan la alternativa? La alternativa era una pastilla. Si está un poco más o menos, señor, bueno, es suficiente con estas 3 pastillas, te dice. Y luego, tal vez, si estamos un poquito mal, te dice, no, esto sí tiene que tomar usted durante 15 días. Ah, muy bien, 15 días. Es por la gravedad, pues, ¿no? Por lo que él acaba de descubrir en nosotros. Pero también te puede decir al final, señor, esto sí, es de cirugía. Le vamos a preparar y ya, cirugía. Te dicen que nos van a operar, ¿verdad? Bien, entonces nos está dando una alternativa, pero luego de haber conocido. Conoce el mal y luego te dice la alternativa. Nosotros tenemos que proceder de la misma forma. Tenemos que conocer de por qué la pobreza. Entonces luego das la alternativa, ¿no? Tenemos que conocer por qué la corrupción. Entonces tienes que dar la alternativa. Tenemos que conocer por qué el poder y cómo se genera el poder, y cómo es la política, y cómo son las clases sociales, qué intereses tienen, ¿no? Los medios de comunicación, qué papel cumplen, etcétera, etcétera. Voy a conocer y luego recién doy alternativas. Muy bien. Entonces nosotros estamos estudiando para dar alternativas, es decir, para resolver problemas. En nuestro país tenemos un montón de problemas y ustedes como economistas tienen que plantear alternativas, ¿no? Para algún lugar. Si tú quieres o alguien nos contratará o nos estaremos trabajando o como ministro ¿no? Como ministro de Economía, tienes que dar alternativa. Alternativa ¿no? Para la recuperación de la economía en una situación de pandemia, por ejemplo. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, como hemos estudiado, como estamos estudiando, entonces tengo que manejar absolutamente todo. Esto que se llama constructo teórico. Debo de saber para dar mi alternativa. Muy bien, para eso entonces la única condición para resolver estos problemas es que ustedes, nosotros y todos los profesionales deben tener, ¿qué cosa? Deben manejar su constructo teórico. Si no manejan constructo teórico, yo les dije, es por gusto es. Ni siquiera nuestros conocimientos serán científicos. Y por lo tanto, si no son conocimientos científicos, entonces, ¿qué alternativa vamos a dar? Pues nada vamos a dar, nada, absolutamente nada. Sino más bien, probablemente sea una alternativa alterada, ¿no? Alterada, fuera de contexto, como decimos, fuera de foco, cualquier cosa será, menos una alternativa científica, ¿no? Por lo que pasa es que en el campo científico tenemos que dar una alternativa científica. Una alternativa científica sale solo si has conocido el problema. Si no has conocido el problema, no. Y conocer el problema simplemente significa que tenemos que haber llegado a la esencia del fenómeno, es decir, a la causa del fenómeno. Bueno, entonces, en esta perspectiva yo les había dicho, vayan trabajando las categorías, por ejemplo, ¿no? Las categorías, los conceptos, las leyes, todo ello nos ayudaba a llegar a la esencia del fenómeno. Muy bien, entonces yo estoy pues un poquito preocupado sobre esta parte y yo no quise dejarlo, repito, pues simplemente no podía, no, por mi parte, ya, no, yo no puedo dejar que los estudiantes no conozcan esta partecita teórica para que puedan asumir conciencia y realmente saber de que si yo no tengo ese constructo teórico, no puedo hacer mucho, ¿no? Ahora la pregunta es, yo no sé de cuánto de ese constructo teórico tienen ustedes, ¿no? Eso yo no sé. Cada quien sabe qué cosa tiene en su cabeza. Cada quien sabe qué es lo que tiene en su cerebro. No sé si tendrás bastante, poquito, tendrás bastante panorama, bastante profundidad, o aún todavía no, o estamos en formación, pero entonces, si estamos iniciándonos, la recomendación es que ustedes tienen que construir. No hay en algún lugar para que podamos comprarlo, así como cualquier otra herramienta, ¿no? Las herramientas
las personas que hacen trabajos pueden comprarlos. Dije, el señor carpintero puede comprar su herramienta, el señor zapatero compra su herramienta, el señor grafitero, todas las personas que hacen trabajos pueden comprar sus herramientas. Si el serrucho no tiene dentadura, entonces no te ayuda a cortar y por lo tanto el señor carpintero se compra su serrucho, ¿verdad? Les comenté de que, es más, compra el mejor serrucho. El asunto es que, ¿cómo sé, yo particularmente, cómo sé que ese serrucho es el mejor para comprarlo? Yo no sé, ¿no? De verdad, yo no sé. Yo, si me dan un serrucho, para mí el serrucho creo que es único. Yo no sé cuál será el mejor, no lo será la marca, dientes más grandes, más chiquitos, la verdad, no sé. No sé si ustedes también sabrían cuál es el mejor serrucho. Pero el señor carpintero sí lo sabe. Cuando a él le dan 3, 4 serruchos, él escoge y dice, esto me lo llevo. Cuando le dan el martillo del carpintero, él pulsea, lo mira, el mango, el tamaño, no sé qué más, y entonces dice, esto me lo llevo. Escoge de 3 martillos, escoge el mejor. Pero yo sigo pensando, sigo planteando de cómo será el mejor martillo. Yo no lo conozco, pero el señor carpintero sí conoce de su herramienta. Igualito, nosotros también debemos conocer nuestra herramienta, pero no solamente debemos conocer nuestra herramienta, sino que tienes que manejarlo, le dije, tenemos que manejar nuestras herramientas. Estas herramientas teóricas lo tenemos que manejar, lo tenemos que utilizarlo con habilidad y destreza. Así como ese señor carpintero sabe cortar la madera y corta bonito, así como el señor carpintero puede utilizar el martillo y clavar el clavito en una madera y con facilidad, igualito nosotros también debemos manejar nuestros conceptos, nuestras leyes, nuestras categorías con facilidad. ¿Dónde? En el análisis de un fenómeno, en la comprensión de un fenómeno, en la construcción de alternativas. Porque si yo no sé usarlo, entonces ya pues no puedo plantear nada, no puedo ejecutar, no puedo producir mucho, ¿no? Es como que a mí me dan ese serrucho para cortar la madera, pero no puedo cortar, ¿no? ¿Cuánto me voy a demorar cortando? De repente le rompo los dientes del serrucho. No sé, pues porque soy malo en eso, ¿no? Malísimo. Yo no sé utilizar con habilidad y destreza esa herramienta. Igual podría pasar con el martillo, el clavo. A mí me dan, a ver, profe, clave, señor, clave esa madre, ese clavito con el martillo que tiene en la mano. Seguramente intento o lo haré, no sé en cuánto tiempo, pero me puedo chancar el dedo, el clavo se va a saltar, no sé qué cosas podrían pasar. No tengo, repito, habilidad y destreza para manejar esas herramientas. Sin embargo, el señor carpintero coge el clavito y el martillo y pum, pum, y listo. En 2 o en 3, ya el clavo está hundido, ya lo hizo. Ese señor conoce bastante, ¿verdad? Conoce y lo maneja sus herramientas. Igualito, nosotros también en este campo debemos manejar con habilidad y destreza estas herramientas que se llaman conceptos, se llaman leyes, se llaman categorías, principios, teorías, preceptos. Todo tenemos que manejar así con habilidad y con destreza a fin de que podamos, ¿cuál es la intención? A fin de que podamos conocer un problema cualquiera. Les reitero que conocer un problema cualquiera es ir a la causa del fenómeno. Entonces, a partir de ahora, todos los compañeros debemos de intentar buscar la causa del fenómeno. A ver, entonces habíamos hecho un ejercicio en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál era el ejercicio? Era que encontremos la causa, por ejemplo, de la delincuencia. ¿Cuál es la causa de la delincuencia? Entonces pueden señalar ustedes 1, 2, 3, 4. De todas esas causas, había solamente una causa universal, la razón principal. A ver, les dije, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la causa de por lo que estamos aquí? A ver, ¿cuál es la causa de esa clase, por ejemplo? ¿Cuál es la causa por lo que estamos aquí hoy día? Entonces ustedes pueden señalar, ¿no? Dirán, pues, seguramente porque ayer no hemos hecho clases, bueno, van a señalar todas las causas, pero de todas las causas de por lo que estamos aquí hoy día, de todas las causas, hay una causa universal. Y esa causa universal es la esencia del fenómeno. Entonces tenemos que ir a buscar la esencia del fenómeno. Bueno, esa es nuestra tarea. Siempre tiene que ser así, a buscar la esencia del fenómeno.
Pero les reitero, chicas y chicos, llegar a la esencia del fenómeno no es fácil, no es cosa fácil, para nada. La gente generalmente merodea alrededor del fenómeno. Puede intentar hasta una parte, pero no llega a la esencia del fenómeno. Y no todos vamos a llegar a la esencia del fenómeno, porque si no, todos seríamos lúcidos, ¿verdad? Lúcidos, gente que ya tiene capacidad y ya entendió el mundo, etcétera. Y no es así. No todos vamos a llegar a la esencia del fenómeno. Unos seguramente vamos a demorar, otros totalmente con facilidad. Todo va a depender de qué. Va a depender de cuánto vas a manejar tu constructo teórico, de cuánto vas a tener tu constructo teórico. Chiquitito, débil, de potencia, no sé, de amplitud, yo no sé cómo será tu constructo teórico. Va a depender bastante de eso. Los otros procedimientos es bastante fácil, pero los procedimientos, estas de categorías teóricas, esas no, eso lo tienes que hacer. Y entonces para eso les dejé unos libritos. Tienen que leer, si es que ustedes no leen, de dónde vas a tener ese constructo teórico. ¿De dónde vas a tener tus herramientas si tú no te lo forjas? Tú lo tienes que forjarte. Yo te voy a dar poquito, tus papás te pueden dar otro poquito, pero nadie te va a endosar realmente todas sus herramientas. Tú lo tienes que hacer de a poquito. Los conceptos tú tienes que tenerlos de a poquito. Si ahora tienes 2 conceptos, mañana puedes tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé cuántos, pero tienes que sumarlo. Y solo que, con una única recomendación, que los conceptos que tú vas sumando, acuérdate que tienen que tener características científicas. El concepto que tú tienes tiene que cumplir con los requisitos de cientificidad. Si el concepto que tú tienes no cumple con los requisitos de cientificidad, entonces ese concepto no es científico. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Ese concepto no es científico. Y les dije, para que un concepto sea científico, tiene que ir de acuerdo a cómo va la realidad. Dijimos que el concepto era la reproducción o el reflejo de la realidad. Entonces le pusimos el ejemplo del celular, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál era el concepto o la idea que nosotros teníamos de un celular hace 10, 15 años? En la década de los 90. A ver, ¿se acuerdan cómo era un celular en la década del 90? ¿Se acuerdan? ¿Aló? ¿Aló? ¿No hay nadie? A ver, ¿qué pasó? ¿Me he ido? ¿Aló? ¿Están? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ay, ay, disculpen, yo no sé, o de repente no, ya. Pueden participar. Estaba preguntando, ¿cómo era un celular en los años 80, en los años 90? A ver, Valverde. Sí, profesor. Ya ¿Cómo? tenía que girar, creo. Se giraba como varias veces. Ya, así era, ya. Sí. Rojas, ya, Rojas, ¿cómo era un celular en los 80, en los 90? Era un poco Rojas, más grueso, se podría decir, o más pesado. más grande, tipo ladrillo, algo así, ¿no? Sí, exacto, profesor. Ya, esa es la idea que teníamos de un celular en la década de los 80, de los 90. Bien, entonces, eso era el reflejo de lo que teníamos. El celular era así, entonces mis ideas, mi concepto, debería de reflejar así tal como es la realidad. ¿Ve? Y ahora, en este año, ¿qué idea tenemos celular? ¿Cómo es ahora un celular? Carranza, Ahora es más delgadito. ¿qué más tiene? Sí, mm, tiene más tecnología, o sea, tiene más Más aplicaciones, más aplicaciones. usos. Ya, entonces, eso es la idea que yo tengo del celular. Bien, entonces la pregunta es, ¿la idea que tenía del celular de hace 10 años es igual a la idea de celular que tengo ahora? ¿Es igual? Son No, distintos. no. Claro, ¿por qué? Porque la realidad ha cambiado. La realidad viene cambiando.
Ese celular viene cambiando, cambiando, cambiando. La realidad es lo que tenemos a nuestro lado, el que está al frente de nosotros. La realidad, ese celular, es decir, esa realidad ha ido cambiando, 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 cambiando de manera permanente. Entonces, mi idea tiene que ir igualito, igualito, caminando como la realidad, reflejar a la realidad tal como es, les dije, ¿no? ¿Cómo era la educación antes? Entonces, tengo mis ideas de cómo era la educación antes, hace 40 años, 50 años, ¿no? O cómo era la educación en el Imperio Inca, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, ya, tengo mi idea de cómo era la educación en el Imperio Inca y ahora, en este año, tengo mi idea de educación. Y esas ideas que tengo sobre educación no son iguales, son ideas distintas, porque la realidad cambia, 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 cambia de manera permanente. Entonces mis conceptos deben de cambiar ¿de manera de qué? ¿Cómo debe ser mi concepto? ¿Una sola vez debe cambiar? Yance, ¿estás Yance? Sí, profesor. ¿Cuánto debe cambiar mi concepto? ¿Debe cambiar mi concepto o me quedo con un solo concepto de siempre? No, siempre va cambiando. ¿Cambiando de acuerdo a qué? Al tiempo o a las generaciones o algo así, ¿no? De acuerdo a la realidad. Ajá, a la realidad. Ajá, la realidad va cambiando, entonces mi concepto, como es reflejo de esa realidad, y entonces consecuentemente mi concepto tiene que ir cambiando todos los días, porque la realidad se transforma, cambia todos los días. Entonces mi concepto tiene que cambiar todos los días. No puedo quedarme con un concepto viejo. Si me quedo con un concepto de hace mucho tiempo, por decir, con ese concepto del celular de hace 10 años, ese es un concepto recontra viejo, porque el celular que tenemos ahora es recontra moderno. Mi concepto debe ser también recontra moderno. Los conceptos entonces, chicas y chicos, no es para siempre, ¿eh? No es para siempre. La realidad cambia todos los días. Entonces mi concepto, como es reflejo de esa realidad, tiene que cambiar todos los días mi concepto. Es más, le dije, también es temporal. No es para un concepto para todo tiempo, no. Les puse ese ejemplo del obrero, ¿no? A ver, usted puede analizar la comunidad primitiva con el concepto de la clase obrera. Y ustedes dijeron, no, pues no, no se puede utilizar el concepto de clase obrera para analizar la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque en la comunidad primitiva no había obreros. Entonces, ¿cómo yo podría utilizar el concepto de clase obrera para estudiar la comunidad primitiva? Entonces, ¿qué conceptos voy a utilizar? Ah, ya, fácil, pues, ¿no? Yo voy a utilizar el concepto de nómade, errante. ¿Qué más? ¿Qué concepto más? ¿Qué más? Mesa, ¿qué concepto más voy a utilizar? Sedentarismo. Ajá, sedentarismo, nómade, errante, recolectores. ¿Qué más? ¿Qué más éramos, pues? ¿Qué más voy a utilizar? Cazadores, pescadores. Bueno, son sus conceptos que voy a utilizar para analizar y comprender la comunidad primitiva. Yo no puedo utilizar el concepto de industria, de plusvalía, de dinero, burguesía, por ejemplo, ¿no? Proletariado, no, no, pues, no, no, es que no tiene sentido, porque no hubo eso. ¿Cómo yo voy a utilizar en la comunidad primitiva plusvalía? Plusvalía voy a utilizar luego, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar yo el concepto de, de lucha de clases? No hubo lucha de clases en la comunidad primitiva. ¿Cómo voy a utilizar el concepto de Estado? No había Estado en la comunidad primitiva. ¿Cómo voy a utilizar el concepto de propiedad privada? No, pues, no había propiedad privada. ¿Se dan cuenta? Los conceptos entonces son temporales, chicas y chicos. Ahora sí, ya, voy a pasar ya al otro, ya. Y ahora sí ya han entendido ya. Para que un concepto sea científico, entonces simplemente tienes que tener tus conceptos de acuerdo a la realidad en el que estamos. Inclusive le dije, es temporal. Ya les estoy demostrando con bastantes ejemplos por qué el concepto es temporal. Solo te sirve para un tiempo, no para todos los tiempos.
No vaya a ser que ustedes estén utilizando conceptos recontraviejos y estén confundiéndose. Entonces, si tienes esa confusión, ¿qué alternativa vas a dar? A ver, si ese médico no conociera de su paciente, ¿acaso te puede dar una alternativa correcta? No, cualquier cosa te va a dar el médico. Inclusive, a la hora de operar, te pueden cortar un brazo, otra pierna, y no precisamente eso, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado con los médicos eso? Como no conocen bien, ¿qué pasó? Le hizo una operación que no correspondía. ¿Escucharon noticias de ese tipo ustedes o no? Fernández, Fernández Galindo, Fernández Galindo. ¿Escuchaste esa noticia o no? Sobre qué nos dicen, es que no tanto veo y escucho poco, profesor, estoy en mi trabajo. Ya, listo, ya no hay problema, ya. Ochoa, Eh, ya cierra tu micrófono, gracias. Ochoa, ¿estás también en tu trabajo? Sí, profesor. Ah, estás en tu trabajo. Ya sigue trabajando entonces. Muy bien, gracias. Reyes Medina, ¿estás en tu trabajo? No, profesor. Ya, bueno. ¿Escuchaste la noticia de que lo operaron en otra cosa y fallaron con la operación y por esas razones el paciente murió? ¿Escuchaste? Ah, exactamente, no sé si será la misma noticia, pero he escuchado muchas de ese tipo de noticias de diferentes hospitales de que quizás dicen de que van a operar una cosa y terminan, no sé, cortándoles una pierna, o sí creo que pasó, sí creo que fue que Claro. habían matado y cosas así, profesor. Sí, eso pasa porque el médico no ha conocido realmente cuál es la razón de por qué ese paciente está en el hospital. Eso nos podría pasar a nosotros. Si no conocemos la esencia del fenómeno, es decir, la razón de por qué hay delincuencia, cualquier alternativa podemos dar, ¿no? Y por eso es que nosotros, sí o sí, tenemos que llegar a la esencia del fenómeno, porque si no, cualquier cosa podría pasar. Y para eso entonces nosotros nos estamos preparando, para no confundir. Lo primero que tenemos que tener es que nuestros conceptos tienen que ser realmente científicos. Ya les he dicho cuáles son esas características científicas, ya les dije que son temporales, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, luego de esto, les dije que estudiaran eso que son las categorías. Para hoy día, o sea, para la clase de ayer, estaba reservado esto de aquí, esto de acá, se llaman las leyes. Y esto les voy a explicar. ¿Saben para qué sirve esto? Para que ustedes puedan iniciarse o saber desde dónde, de cuál es el lugar o el punto de partida de sus análisis. Cuando ustedes analicen un problema cualquiera, ya sea la corrupción, la pobreza, todos los problemas que ustedes ven en la sociedad, tienes que tener un punto de partida. Es como que nosotros corremos esos 100 metros planos, ¿no? ¿Y de dónde se comienza la carrera de los 100 metros planos? ¿De dónde se comienza? ¿De dónde se comienza la carrera de los 100 metros planos? ¿Una carrera de dónde comienza? ¿Alguien me dice? Del inicio. De un punto de partida, ¿verdad? ¿O hay alguien que comienza 10 metros más arriba? ¿O 20 metros más arriba? No, eso no hay. En una carrera, todos parten de un principio, de un punto de partida. Bueno, y entonces nosotros, para cumplir los objetivos, ¿no?, de la reproducción teórica de la realidad, tenemos que partir, iniciarnos en un punto de partida. Si ustedes no se inician en un punto de partida, entonces no vale tus resultados, o tus resultados son nulos o son malos. No va a servir para nada, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, ustedes tienen un problema cualquiera, la delincuencia en el Perú, ¿está bien? ¿Cuál sería su punto de partida? ¿De dónde empezarían a analizar la delincuencia? A ver, ¿alguien me dice? Ustedes tienen un problema, ya, tenemos el problema, tenemos la delincuencia, ya. A ver, ¿cuál sería el punto de partida? ¿De dónde comienzo a analizar la delincuencia en el Perú? Soto Guamán, ¿estás?
Carla, hola. Presente, profesor. Hola. Uy, ya. Tal vez no puedes hablar, no te preocupes. Saavedra Reyes. Hola, Saavedra. Sí, profesor. Ya. ¿De dónde, de dónde iniciamos a analizar la corrupción? ¿Cuál sería el punto de partida? Ya, si no puedes responder no hay ningún problema, pero la cosa es que ya les voy dando las preguntitas, ¿no? A ver, otra pregunta sería, Profesor, iniciaría desde la educación que muy bien, pues podría ser. tienen las personas. Ya. Ahora yo les voy a explicar, para eso estamos aquí, para explicarles, ¿no? Solo que yo deseaba saber si tienen algunas nociones o no. Entonces la pregunta siempre va a ser ese, ¿de dónde comenzamos a analizar los problemas? Es decir, por ejemplo, la violencia. ¿Por qué la violencia? ¿De dónde comienzo a analizar la violencia? ¿De dónde comienzo a analizar la pobreza? ¿De dónde comienzo a analizar el desempleo? Todos los problemas que tenemos. ¿Por dónde comienzo? Muy bien. Entonces la compañera decía, de la educación. Entonces ahora les voy a decir de dónde tienen que comenzar para que no se equivoquen, porque probablemente podríamos estar equivocados. O sea, el punto de partida está mal. Es como que ese 100 metros planos no nos hemos puesto en el punto de partida y te has puesto más arribita, en 10 metros, ¿no? Tratando de engañar y no sé qué más. Nos hemos puesto 10 metros más arribita y tu punto de llegada no es válido, ¿verdad? No es válido porque tú no te has iniciado en el punto de partida, sino 10 metros más arribita, 5 metros más arribita y malo, pues, el resultado es malo. Inservible, ¿verdad? No sirve para nada. Aunque hayas llegado primero, ¿no? No sirve para nada porque te iniciaste no en el punto de partida, sino más arribita, en 10 metros arriba, 5 metros más arriba, no vale entonces tu punto de partida. Muy bien, entonces, voy a explicarles de dónde debemos de comenzar a hacer nuestras aproximaciones conceptuales. Bien, entonces, fíjense aquí. Hay una hay una flecha que sube y otra flecha que baja, ¿verdad? Les voy a explicar hoy día una ley. Se llama ley, acá pueden ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice esta ley? ¿Pueden leer? Dice, perdón, a ver. ¿Cómo se llama esta ley? ¿Pueden leer acá? ¿Aló? ¿Pueden leer? ¿Alguien puede leer? La ley Me parece que dejó de presentar. ¿Deje de presentar? Creo que sí. Bueno, yo no veo. Uy, qué pena. A ver, a ver, a ver. No, sí, Sí se ve, profesor. estoy presentando. Profe, de repente mi internet. Disculpe, profe. Ah, será el internet del compañero. Sí se Sí. ve, estoy presentando. Ah, ya, gracias. Y me asusté, dije, no, sí estoy presentando. Será el internet ya. Bueno, ahí donde es sombreado dice correspondencia entre estructura y superestructura. ¿Está bien? Así se lee, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, bien. Entonces, eso les voy a explicar. Les voy a explicar entonces una ley. Le dije que nosotros tenemos que saber cómo funciona la ley, qué es el concepto, qué es la categoría, todo tengo que saber, porque esas son mis herramientas de análisis. Si yo no tengo conocimiento sobre esas herramientas de análisis, no voy a poder conocer un problema cualquiera. Muy bien. Entonces, yo les tengo que presentar esta ley para que ustedes sepan de dónde yo voy a iniciar a evaluar los problemas, ¿no? Cómo lo voy a reproducir, cómo me voy a enfrentar, ya, listo. Ya. Les voy a explicar esa ley que dice correspondencia entre estructura y superestructura. Cuando hablamos de ley, de inmediato se nos viene la idea de ley jurídica, ¿no? O sea, código penal, código civil, alto que ley, entonces era pues normas, ¿no? Norma jurídica. Pero como se darán cuenta, aquí no hay ninguna norma jurídica. No les voy a hablar de la norma jurídica. La norma jurídica creo que sirve para sancionar. O sea, si yo robo, me llevan a la cárcel, ¿verdad? Si tú robas, te llevan a la cárcel. Sirve para sancionar. Y creo pocas veces para estimular, ¿no? Para estimular, para premiar.
pocas veces. Pero creo que más es todito para sancionar. El Código Civil, Código Penal, es para castigar. Muy bien, no les voy a hablar de eso, porque además las leyes jurídicas no sirven para comprender los problemas sociales. No te ayudan, las leyes jurídicas no te ayudan en la comprensión de un problema cualquiera, ya sea político, económico, social, cultural. Todos los problemas que ocurran en nuestra sociedad no es un problema jurídico, por si acaso, no se vayan a estar confundiendo, no es un problema jurídico. Porque si fuese un problema jurídico, hacemos leyes y resolvemos todos los problemas. Acuérdense que no se trata de leyes. Los problemas de un país o de los seres humanos o de la sociedad no es un problema de leyes. Más leyes, menos leyes. A ver, hago 30 reglamentos. ¿Y con eso acaso he resuelto un problema de un país? No. Hago otra constitución y otra constitución. ¿Acaso con eso he resuelto los problemas de un país? No, no es así. Los países desarrollados no pierden su tiempo en hacer más leyes, una mancha de leyes, leyes como cancha. No, no es así. Los países desarrollados basta y les sobra solo una constitución, nada más. Japón, ¿acaso tiene 14 constituciones? No, pues, tiene una sola constitución. Los demás países europeos, ¿acaso tienen 14, 15 constituciones? ¿Acaso cada gobernante que ingresa dice voy a hacer mi propia constitución? No, nosotros nomás tenemos ese criterio, pero bueno, creo que lo hacemos por nuestro interés, ¿no? O interés grupo. Si no, pregúntale a Fujimori, ¿no? ¿Para qué hizo su ley? Hizo su propia ley. ¿Para qué? Para reelegirse 3 veces, de manera antidemocrática, dando golpe de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, con las leyes, chicas y chicos, no se resuelven los problemas, porque los problemas de un país no es un problema jurídico. Muy bien, ¿acaso sacando una ley que diga pena de muerte, hemos resuelto los problemas sociales en nuestro país? No, no es un problema de leyes. Muy bien, entonces no les voy a hablar de esa ley que se llama correspondencia general entre estructura y superestructura. Tampoco les voy a hablar de las leyes axiológicas. También existen leyes axiológicas, o sea, la normatividad axiológica, ¿no? Tampoco te sanciona, ¿no? La normatividad axiológica no te sanciona y no te lleva a la cárcel, ¿no? No te lleva a la cárcel. A ver, por ejemplo, si el señor que está, o sea, nuestro vecino, se va con la vecina, eso no hay una ley que diga que tienes que meterle a la cárcel a ese señor. No puedes hacer eso. No hay ninguna normatividad que el vecino se pueda ir con la hija del vecino. Puedan empezar a salir. A ver, díganme, ¿a alguien lo va a llevar preso? ¿Le van a sancionar? ¿Alguien me dice? ¿Lo van a sancionar al señor o qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están? Algo está pasando acá. Creo que no me escuchan. A ver. Rivera, ¿estás? Sí, profe, dígame. ¿Estás trabajando o estás escuchando? Pues. Sí, estoy algo ocupado, profe. Ah, ya. Entonces, No me encuentro en mi casa ahora. claro, ya no te preocupes. Cierra tu micrófono y gracias. Gracias por entender, profesor. No te preocupes. Cierra tu micrófono. Listo, ya. A ver. ¿Alguien que esté desocupado? A ver, Saavedra, ¿estás ocupada? No, profesor. Ya. ¿Puedes hablar? Sí. Ya, la pregunta es, ese vecino que se va con la hija de la vecina, ¿quién lo sanciona? ¿Lo van a llevar a la cárcel? No. Claro, la chica ya tiene 18 años. ¿No? Si es menor de edad, tal vez sí, pero es muy difícil también. Ya. Estamos hablando de que ya tiene 18 años. Entonces el vecino con la chica que tiene 18 años se pueden ir y no hay ninguna sanción, ¿verdad? Entonces estamos hablando que estas leyes axiológicas tampoco te ayudan a resolver los problemas.
Si este señor tiene algo de principios, de valores, se va a sentir mal. Pucha, va a decir, oh, mi familia, mis hijos, ya, va a estar preocupadazo, ¿no? Pero si no tiene reserva moral, este señor se va a lucir con la chica, lo van a salir cada rato y se va a meter a su casa, no sé qué más, ¿no? Cuando no tiene reserva moral. Pero si tiene reserva moral, pucha, va a estar avergonzado y se va a querer ir, ¿no? Pues se va a querer ir y bueno, avergonzado. Entonces la sanción es solamente la sanción moral, ¿no? La sanción moral es solo para aquellas personas que tienen reserva moral. Aquellas personas que no tienen reserva moral lo van a seguir haciendo. Es como un gobernante que es contra, ¿no? Ese señor que no paga sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Tú le dices, oiga, señor, ¿por qué no paga sus impuestos? No, niega y dice, no, no son impuestos, te dice. ¿Ves? Entonces se niega, ¿no? Se niega. Eso es cuando no tiene reserva moral. Ese señor creo que es un candidato, ¿no? No quiere pagar sus impuestos, debe y sigue siendo candidato, ¿no? Es como esos gobernantes delincuentes que roban, pero aparecen nuevamente como candidatos, ¿para qué? Para seguir robando, ¿no? Entonces nosotros decimos, ah, roba, pero hace obras, ¿no? Bueno, entonces no tiene reserva moral, pues, no tiene reserva moral, porque el que tiene reserva moral está avergonzado, ya no vuelve a aparecer, se va. Ustedes si cometen algo, no creo que puedan seguir cometiendo lo mismo, porque estarían avergonzados, pucha, ¿qué hago? ¿Dónde meto mi cara? Y no salgo un tiempo, me escondo, después de un tiempo reaparezco, ¿no? Cuando ya haya pasado toda la tormenta, reaparezco por ahí, por mi barrio. Pero mientras tanto, ya estaré escondido, no sé qué más. Eso solamente ocurre, chicas y chicos, cuando hay reserva moral. Pero los que no tienen reserva moral, nada, son recontra conchudos, como decimos, cara de palo, ¿no? Cara de palo. Por más que tú le insultes, le digan, ahí están, fresquitos, recontra fresquitos. Eso repito, porque no tienen reserva moral. Muy bien, entonces tampoco les voy a hablar esto que se llama la norma axiológica ni la norma jurídica. Les voy a hablar entonces de otro tipo de ley. Esta ley es principalmente, se trata de que en toda sociedad existe dos dimensiones. La primera dimensión, esta que se llama estructura o base económica. La primera dimensión. La segunda dimensión es la superestructura. La primera dimensión, estructura o base económica, es como una especie de el primer piso de una casa. Y sobre ese segundo piso se levanta la superestructura. Y la superestructura está conformada por el pensamiento, la ideología, los valores, el arte, la educación, la religión, cosmovisión, educación, leyes, creencias, psicología. Todo eso se levanta o está encima de la base económica. Muy bien. Entonces, lo de arriba, dice lo de arriba, hay otra flechita que está bajando, dice, si quieres hacer algún cambio o alguna transformación abajo, lo de arriba puede bajar en algún momento para generar precisamente esos cambios, esas grandes transformaciones. Es decir, el pensamiento de arriba, o la ideología, los valores, la arte, la propia educación o las leyes jurídicas, pueden desarrollarse, pueden replantearse en una suerte de reforma, puede bajar entonces a la estructura económica y generar grandes cambios, ¿no? Las ideas pueden generar grandes cambios. ¿Dónde? En la estructura económica. Pero lo primero es la base económica, ¿ya? La base económica. Por ejemplo, a ver, siempre ponemos este ejemplo que es bastante clásico para que se entienda rápidamente esto, ¿no? Les pregunto, ¿cómo era la base económica de Japón después que le lanzaron la bomba atómica? Cuando le lanzan la bomba atómica a Japón, Japón quedó destrozado, ¿no? En su base económica, es decir, su industria, sus carreteras, sus puertos, sus aeropuertos, la ciudad, todo quedó destrozado. Pero no solamente quedó destrozado su base económica, sino también su psicología, ¿no? O sea, estuvieron con miedo, asustados, pensando que otra vez le podían lanzar alguna bomba. Total, los norteamericanos podían haberlo hecho, ¿no?
Entonces, todo estaba destrozado, la base económica y arriba también, sus miedos, sus temores, su psicología, todo estaba destrozado. Entonces, ¿qué han hecho los japoneses? Para hacer ahora lo que son ahora, pues, ¿no? Es decir, una potencia tecnológica. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es desarrollar, reunirse para comprometerse. Se han reunido, ¿quiénes? Los factores de desarrollo de un país. ¿Cuáles son esos factores de desarrollo de un país? Los inversores, ¿no? Los inversores, o sea, los capitalistas, pero los inversores, el Estado y los trabajadores. Se han reunido, hicieron un compromiso diciendo de que nosotros vamos a ser la mejor nación, que nosotros vamos a ser la mejor nación tecnológica del mundo. Y entonces dijeron, ¿tú quieres ser? Sí, ya, tú también, ya, pero entonces, ¿sabes sobre qué base nos vamos a reunir? Vamos a hacerlo todo con confianza. Entonces todos dijeron, ¿todos podemos confiar? Sí. Entonces el empresario confía en el Estado confía en el inversor, el trabajador confía en el inversor y también en el Estado. Entre los tres se confían. Muy bien, ¿qué más? Vamos a trabajar con honestidad. Muy bien, los tres se comprometen a trabajar con honestidad. Estado, trabajadores e inversores. ¿Qué más? Se comprometen a hacerlo con responsabilidad. ¿Vamos a ser responsables los tres? Sí, muy bien. Entonces se llama valores, ¿verdad? Se llama cultura. Los japoneses entonces, bajo estos principios, retornaron ¿a dónde? Bajaron, ahí está la flechita, bajaron a la estructura económica, hicieron grandes cambios. Ahí está Japón, entonces, ahora puedes ver en Japón que se arma un carro en 3 minutos. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con esos principios que ellos los tienen, que se han comprometido, que se han jurado entre ellos, y nadie desconfía, sino más bien todos los cumplen. Y ahí está entonces Japón, se hizo, desde las cenizas se levantó. Lo que quiere decir entonces es que lo de arriba, es decir, la superestructura, baja a la estructura económica y puede generar grandes cambios. Pero lo primero es que para que hagas tus análisis, para que haya ese compromiso que hubo en Japón entre los factores de desarrollo de un país, primero ha estado mal. ¿Qué cosa? Su estructura económica. Bien, entonces, la idea es que cuando hagamos análisis cualquiera, alternativas cualquiera, lo primero que debemos tener presente es la estructura económica. Por eso, ustedes alguna vez seguramente habrán escuchado hablar de que el problema del país son problemas estructurales. No sé si alguna vez ustedes escucharon decir que el problema de nuestro país son problemas estructurales. O sea, no es un problema jurídico, ¿no? No es un problema de género, no es un problema religioso, no es un problema psicológico, ¿no? Sino más bien, o sea, no es un problema de gestión, porque la gente dice, no sabe gestionar, dicen. No es un problema de gestión, ¿eh? Tampoco no es un problema de que sea un obrero o un campesino o un empresario. Cualquiera puede estar en el poder. Repito, cualquiera puede estar en el poder. Puede estar una mujer, un varón, un campesino, un profe, un empresario. Cualquiera puede estar en el poder. Pero no es un problema, repito, de género, no es un problema de cómo gestiona, sino más bien es un problema de las estructuras. Ahora sí ya saben cuál es el problema principal. El problema principal son las estructuras de un país. ¿Cómo es esa base económica? ¿Cómo está la base económica? Cualquier análisis que ustedes desearían hacer o que tengan que hacer, deben de comenzar, ¿de dónde? De las estructuras económicas. Y para eso entonces les estoy presentando esta ley. Ahora esta ley dice que es general, lo que quiere decir que ustedes deben de utilizar, ¿no?, en la reproducción teórica de cualquier realidad, esta ley. Cualquier realidad, digo, cualquier sociedad, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, cualquier tipo de sociedad. Esta ley es universal. Esta ley es general. Ahí dice, está rojo, lo está pintado, mira, ahí lo he pintado. Ley general, dice. Ley general. Es decir, para analizar cualquier tipo de sociedad. Si ustedes se olvidan de esta ley, entonces no van a saber de dónde comenzar, pues. Yo les decía, a ver, yo les pregunté, ¿no? ¿De dónde vas a comenzar a hacer tus análisis?
¿no? Te contratan para hacer un trabajo cualquiera. ¿De dónde vas a comenzar? No vas a comenzar pues de su educación, de sus leyes jurídicas, no, pues ya les dije que no, porque eso está recién en el segundo piso, es el segundo momento. El primer momento, ¿cuál es? Es la estructura económica. Todos tus trabajos tienen que iniciarse, ¿dónde? En la estructura económica. Y bueno, les decía que esta ley es para estudiar todo tipo de sociedad, porque es una ley universal, ley general. ¿Y cómo es una ley general? Funciona en todas partes. Así como la ley de la gravedad, pues. La ley de la gravedad. A ver, cuando usted lanza un objeto al aire, ese objeto se cae, ¿verdad? ¿Se cae dónde? Aquí, allá, en Rusia, en China, en cualquier lugar, ¿verdad? Tú lanzas un objeto, cae. Te vas a Estados Unidos, lanzas un lapicerito arriba, cae. Entonces es general, ¿no? La ley de la gravedad es una ley general, una ley universal. Y esta correspondencia entre estructura y superestructura es universal, es general, es para estudiar todo tipo de sociedad. ¿Y por qué es una ley? Una ley es una constante. Siempre va a ocurrir lo mismo. Una ley es una constante. ¿Qué va a ocurrir? Siempre va a ser lo mismo. Es decir, cualquier objeto que nosotros lancemos, siempre va a ser lo mismo, siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Que siempre va a caer, o alguna vez algún objeto que usted lance se queda en el aire. No, pues, nunca se va a quedar en el aire. Jamás. Todo objeto se va a caer. Entonces, esa es una ley. Siempre va a ocurrir lo mismo. Bien, entonces, la correspondencia entre estructura y superestructura siempre va a ocurrir lo mismo. Por eso se dice que es una ley universal. Si nosotros dejamos de lado esto, la ley, para poder iniciar el análisis de un problema cualquiera, el punto de partida de ustedes no sería certero. Bueno, ahora sí ya lo conocen. Si desean, lo toman en cuenta, pero ya les presenté. Yo quería cumplir con presentarles esta ley, para que no tengan ninguna dificultad. ¿Ah? Por eso es que yo me conecté y le dije, vamos a ver este tema porque es importante. Ahora sí, si de aquí para adelante se equivocan, ya no sería tanto mi responsabilidad. Ya les he comunicado de que sí o sí tus análisis, ¿dónde deben comenzar? Ahora me dicen, ¿dónde deben comenzar tus análisis? ¿En la superestructura o en la estructura? ¿Aló? En estructura. En la estructura económica. Muy bien. Ahora sí ya saben ya. De ahí tienes que comenzar. Pero también dice, acuérdense, chicas y chicos, también dice, la ley dice que lo de arriba, ¿no? Asume relativa autonomía, baja a la estructura y puede generar grandes cambios. Y les puse el ejemplo de Japón. También lo de arriba asume relativa autonomía y puede bajar, baja la estructura económica y puede generar grandes cambios. Europa, por ejemplo, ¿no? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uf, ¿cómo era? ¿Cómo quedó? Destrozado, ¿verdad? Se reventaron todito, muy bien. Pero ¿cómo se hicieron? Ah, ¿por qué siguen siendo potencia del mundo? Alemania, Inglaterra, Francia, ¿por qué siguen siendo países del primer mundo? Si la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó destrozado todo. ¿Y cómo es que se hicieron? A lo de arriba, entonces las ideas, las leyes, la propia psicología, los valores, todo eso dice que baja a la estructura y puede generar también cambios. Entonces, reformas, pues, ¿no? Una reforma educativa, una reforma jurídica o una reforma laboral. O sea, podemos hacer tantas cosas, cogerlo como herramientas y podemos bajar la estructura y generar grandes cambios. Y para eso tienes que simplemente tener conocimiento. Lo que pasa es que en nuestro país, nuestros gobernantes, en este caso del profe Castillo, no tiene conocimientos. Ahí está clarito, no tiene conocimientos y por eso es que no puede hacer. Pero también están, no nos olvidemos, los intereses de carácter económico, político, ideológico, que tampoco te permiten desarrollar. Bueno, esas son cosas claritas. Bien, entonces, cualquier análisis, ustedes tienen que comenzar en la estructura económica. Muy bien. Ahora, esto, repito, es para todo tipo de sociedad, por eso dijimos ley universal. O sea, esta ley te va a servir para analizar ahora sí la comunidad primitiva, por ejemplo, ¿no? En cambio,
algunos conceptos no eran servibles para analizar la comunidad primitiva. En cambio, esta ley de la correspondencia entre estructura y superestructura te sirve para analizar la comunidad primitiva, porque estamos diciendo es universal, ley general, ¿verdad? Entonces, ese es para todo tipo de sociedad. Con esto puedes analizar comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, cualquier tipo de sociedad. Podemos utilizar esta ley y comprenderlos. Bien, ahora les voy a presentar la última y con eso termino, ¿ya? Con eso termino. Les voy a presentar, ahora sí, una ley particular, mira, ¿ya ves? Una ley particular. La primera, hemos visto, es para todo tipo de sociedad, ley general, universal. Ahora les voy a presentar una ley particular. O sea que solamente para algún tipo de sociedad. ¿Y cómo es ese tipo de sociedad? Dice que esto solo sirve para analizar, comprender, estudiar un tipo de sociedad donde encontremos clases en el poder. Acá está, ¿ve? Clases en el poder. Solamente va a ser en una sociedad donde encontremos clases en el poder y donde también encontremos clases sin poder. Nada más, solo para ese tipo de sociedad. Pero para otro tipo de sociedad no sirve esta ley. Esta ley del conflicto social solamente sirve para analizar, comprender. ¿Qué cosa? Las sociedades donde encuentres dos grupos. Unos que están en el poder y otros que no tienen poder. Muy bien. ¿Qué más? ¿Están viendo una flechita? ¿Qué dicen esa flechita? ¿Me dicen, por favor? ¿Qué dicen esa flecha? Lógicas. Lógicas, muy bien. Ya, ahora les voy a decir que son lógicas. A ver, lógicas o lógica es aquello que tiene que ser así como es, que se tiene que proceder así como es y no de otra forma. Lógica es aquello que sí o sí tienes que hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, sí o sí tienes que hacerlo. A ver, ¿cuál sería? Para salir a la calle, sí o sí, ¿me tengo que poner zapatos o no? Claro. Sí o sí, ¿verdad? Porque sin zapatillas, sin zapatos, no puedo salir a la calle. Ya. Para salir a la calle, irme a un lugar, sí o sí, ¿debo tener dinero en el bolsillo para el pasaje o no? ¿O me puedo ir también caminando? Caminando, en bicicleta. Caminando. Pero si está en el otro distrito, algo así, debo irme con mi pasaje, creo, ¿no? Ya, otro, entonces, otro ya. Ya, si tiene frío, ahora sí, ya, más fácil, sí o sí. Si tiene frío, ¿qué tienes que hacer? Abrigar. Abrigar, sí o sí. Si tenemos hambre, ¿qué tenemos que hacer? Sí o sí. Buscar comida, sí o sí. Ya. Si estoy enfermo, sí o sí, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Hospital. Al hospital, sí o sí. Muy bien, entonces, si quiero aprobar el curso, sí o sí, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Esforzarme. Ajá, cumplir con mis tareas, estudiar. Eso es el sí o sí. Tengo que hacer, pues, ¿no? Tengo que hacerlo sí o sí, porque si no, voy a desaprobar. Y si no voy al hospital, me voy a tal vez empeorar, morir, no sé qué más. Entonces la lógica es el sí o sí. Sí o sí tengo que hacer eso. Eso se tiene que hacer. Muy bien. Las clases en el poder. Su interés es mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que sí o sí tienen que hacer para mantenerse en el poder? ¿Qué cosa hacen las clases en el poder para mantenerse en el poder? Sí o sí, ¿qué es lo que hacen? A ver, ¿qué hacen? Sí o sí. ¿Qué hacen? ¿Cómo dijo el profesor, perdón? ¿Qué hacen las clases en el poder? O sea, ¿cuál es el sí o sí que hacen las clases en el poder para mantenerse en el poder? Las leyes favoreciéndole. Claro que sí, hacen sus propias leyes para favorecer, para mantenerse en el poder. ¿Qué cosas más hacen para mantenerse en el poder?
Sí o sí, les estoy diciendo. La lógica Populismo. también. ¿Qué más? ¿Alterarán la realidad diciendo que estamos bacán, que estamos bonitos? Sí, la prensa, La prensa, muy bien. Ajá, medios de comunicación, ¿no? mediática. Ya estamos creciendo un poquito. Medios de comunicación. Alteran la realidad, ¿no? Te dicen un montón de cosas. Muy bien. Es que sí o sí tienen que hacerlo, acuérdense. La lógica, ¿qué cosa es? Sí o sí tienes que hacerlo. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? ¿Te pueden mentir o no? Sí, profesor, lo hace. Permanentemente, te mienten. ¿Qué te dicen? A ver, por ejemplo, te asustan, ¿no? Te psicosean, sí o sí tienen que hacerlo. Te dicen, el chavismo van a implantar, ¿no? Van a implantar, Terroristas. sí, son terroristas, etcétera, ¿no? Y todos los días van diciendo, nunca más, con cuidado con el retorno al terrorismo y no sé qué más, ¿no? Ya. Entonces, sí o sí tienen que hacer eso, porque de otra forma no pueden mantenerse en el poder. Bueno, la lógica es que sí o sí tienes que hacerlo, ¿no? Bien, entonces las clases en el poder, todo lo que hacen es parte simplemente de lo que tienen que hacer. Sí o sí tienen que hacer eso. Tienen que tener sus partidos políticos, tienen que organizarse, tienen que hacer sus leyes, tienen que tener su medio de comunicación, todo un aparato. Entonces hay un libro que se llama Los aparatos de dominación. Luis Althusser, no sé si alguna vez podrían leer Althusser, es un tipo muy bueno. Luis Althusser es un francés. Bacán ese libro. ¿Cuáles son los aparatos que utilizan las clases en el poder para mantenerse en el poder? Ya, listo, bacán. O sea, para hablar con propiedad, pues, ¿no? Para que tu constructo vaya creciendo. Porque si tú no lees, ya le dije, tu constructo será recontra petizo, enano, raquítico, chato, enclenque, tísico. No sirve para nada, pues, tu constructo, ¿no? Pero si yo voy leyendo, pucha, voy a elevar mi nivel, ¿no? Voy a estar ranqueadazo. Así como Jamie Petras, ¿no? ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de Jamie Petras? Tal vez no. Petras es un tipo muy bueno, muy bueno, bien lúcido, como cualquier estudioso, ¿no? Petras, Chomsky, hay un montón de gente que escribe y bueno, ¿no? Entonces, ahora sí, chicas y chicos, ya saben qué cosas son las lógicas y ya saben qué es lo que hacen las clases en el poder para mantenerse en el poder. Sí o sí lo tienen que hacer. Se organizan, hacen sus contactos, atacan, te mienten, hacen de todo. Esa es la única forma, ¿no? La única forma. Entonces, tienen todo un aparatazo, aparato religioso, aparato educativo, aparato jurídico, todo tienen sus escritores, ¿no? Sus escritores. Vargas Llosa, por ejemplo, es un escritor. A ver, ¿para quién escribe Vargas Llosa? ¿Para la gente que no tiene poder o para los que tienen poder? Poder, gente, un poder. Por supuesto, pues es para ellos. Entonces, ellos tienen sus economistas, tienen sus estadísticos, tienen sus escritores, tienen sus políticos, tienen todo, tienen todo. Es toda una maquinaria. ¿Eh? ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Muy bien, sí o sí tienen que organizarse así. Y se premian inclusive entre ellos, ¿no? Se premian entre ellos. Ya, pues. Y los de abajo, también hay una flechita que dice lógicas. ¿Y cuál es el sí o sí que tenemos que hacer nosotros? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer sí o sí nosotros? Nuestro interés dice que es buscar progreso, ¿no? Entonces, para buscar progreso, ¿qué es lo que hacemos nosotros sí o sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar, pues. Sí o sí tienes que trabajar porque si no me voy a morir de hambre. Sí o sí tengo que estudiar, ¿no? Tengo que buscar mi progreso. Entonces estoy estudiando, ¿no? Sí o sí tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que sacar mi carreta, tengo que abrir mi garaje para mi negocio. Sí o sí tengo que hacer eso. No puede ser lo contrario. No me queda otra alternativa a mí. Eso es mi lógica. La lógica de la gente que no tiene poder es que, lo primero, tenemos que trabajar. Y si no tengo trabajo, tengo que salir a buscar, ¿no? Poner mi currículum en distintos lugares, llamar a los amigos, oh, no hay una chambita por ahí, consígueme algo a mi sobrino, consígueme algo para mis hijos, mira que están... Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Buscamos como sea, a un sencillo por acá, y así, todos los días. Eso es lo lógico para nosotros. Pero los de arriba,
Esa no es la lógica. Entonces estamos hablando de dos tipos de interés. Los intereses de las clases que están en el poder y los intereses que tenemos nosotros, ¿no? Siempre estamos buscando. Ahorita los compañeros están trabajando. Yo no los estoy molestando, no están trabajando, ¿ve? Porque esa es nuestra lógica. Entonces, a mí, por ejemplo, no me podrían engañar diciéndome otra cosa. Para mí es fácil entender de por qué toda la avenida Javier Prado, por ejemplo, se llena de banderolas, ¿no? ¿Ah? Claro, yo, tanta plata tienen, diría, ¿no? Sí, pues tienen tanta plata. Porque tienen que hacer eso, sí o sí tienen que hacer eso. Porque tienen que contratar un montón de camiones y no sé qué más para llevar a la gente a un meeting. Tienen que hacer eso, sí o sí tienen que hacer eso, ¿no? La clase en el poder tienen que hacer todo lo que les conviene hacer, sí o sí tienen que hacer eso. Entonces, a mí no me podrían engañar cuando, por ejemplo, un candidato se va a un cerro, ¿no? ¿Qué hace en ese cerro ese candidato? Besa al chiquito, come con ellos, sí o sí tiene que hacer eso, pues, ¿no? Los candidatos ahora, ¿qué están haciendo? Se van a un mercadito, se mezclan con la gente de abajo, ¿no? Con la gente que no tiene poder y bueno, se meten para buscar eso que se llaman votos. Sí o sí tienen que hacer eso, porque si no hacen eso, probablemente ya no estén en el poder o entre ellos también se pelean, por si acaso, ¿ah? En época electoral, entre ellos se pelean, ¿ya? También, la contradicción en el seno del poder, así se llama, la contradicción en el seno del poder, entre ellos también se pelean, pero cuando aparece alguien un poco más grande, también se juntan entre ellos, ¿no? Se juntan entre ellos. Bueno, entonces, ahora sí ya saben qué cosa es lo que hacen los de arriba y qué es lo que tenemos que hacer los de abajo. Muy bien. Y finalmente, abajo hay una flechita, chicas y chicos, hay una flechita. Se está cruzando. ¿Cuál sería la interpretación de esa flechita? ¿Qué significa esa flechita para ustedes? Las dos flechas que se están cruzando. ¿Qué significa? ¿Que se están abrazando? ¿Que se quieren mucho? ¿Quiénes? Los de... esas flechitas indican las dos lógicas. La lógica de arriba y la lógica de los de abajo. ¿Qué implica esa flechita? ¿Qué significado tiene cuando se cruzan esas flechitas? ¿Alguien me puede decir? Profesor, quizás que en algún punto esas lógicas coinciden. Ah, ya. Más bien es lo contrario, no van a coincidir. La ley no es para coincidir. La ley dice acá, mira, ahí está. ¿Qué es sombreado? Conflicto social. Ajá, se van a pelear. No dice que se van a abrazar, coincidir, darse besitos. No, no, no dice. Los dos intereses, las dos lógicas, dice que en algún momento plom, 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 se van a agarrar a puñetazos, se van a reventar en algún momento. Entonces, punto de quiebre. Entonces, punto de quiebre. En algún momento el desarrollo de la humanidad dice que esas dos lógicas se van a sacar, plom, 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 listo. Ahorita, ¿qué está pasando? En época electoral solo se insultan, ¿no? Se insultan. Claro, claro, ahí está, se insultan, se escupen, se arañan, todo ya. Pero dice que en algún momento no va a ser solamente insultitos, no, 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 sino que se van a reventar en algún momento. Entonces la ley es esa. La ley no es que las dos lógicas van a caminar siempre en paralelo, ¿no? No, 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 dice la ley. En algún momento el desarrollo de la humanidad, no sé si será 10 años, 20, 30, 40 años, la ley no te dice en cuánto tiempo. La teoría te dice que en algún momento el desarrollo de la humanidad, desarrollo histórico de ese país, de ese pueblo, las clases, las dos lógicas, se van a encontrar en un punto frenético, punto de quiebre. Marx a esto llamaba, a ver, el parto sangriento, ¿no? El parto sangriento de la humanidad. Ajá, algunos llaman el eros de la humanidad. Eros de la humanidad, o sea, algo sublime, bacán. Es como que estamos nosotros con nuestras parejas y llega el momento máximo, ¿no? El eros, y la gente empieza a gritar, ¿no? Es el momento más sublime, el punto más frenético, ¿no?
cuando estás con tu pareja. Dice que estas dos lógicas también llegan a ese punto frenético, ¿no? Yo expuse un tema en la Católica y justo sostuve esta tesis, ¿no? El Eros de la historia, así lo hemos llamado, ¿no? El Eros de la historia. ¿Cuál? Este punto de quiebre, que las dos lógicas se golpean, ¡pa! Y con una enorme pasión y se dan, ¿no? Se encuentran, ¡pa! Listo. Punto de quiebre, punto. Cuando ocurre esto, dice que se genera grandes cambios, podríamos hablar de lo nuevo y podríamos hablar de lo viejo. La cosa es que la ley no está en esas dos lógicas que caminan paralelo para siempre, dándose besitos, arañándose, no, no, no. Dice la ley que se trata de que en algún momento esas dos lógicas se van a reventar. ¿Listo? Y se generó entonces el punto de quiebre. Tiene que ser algo fuerte, dice, ¿no? Así, por ejemplo, como en la comunidad primitiva. La revolución neolítica. ¿Qué pasó en la revolución neolítica? Un hecho que simplemente significó que dejamos de ser recolectores y cazadores y pescadores. ¿Qué se hizo? La revolución neolítica, ¿en qué consistió? Que alguien descubrió la agricultura y que alguien descubrió la ganadería. ¿Y quién lo descubrió la agricultura? La mujer. Desde el momento en que se descubre la agricultura, se reventó todito. Ya no hay comunidad primitiva, o mejor dicho, ya no hay cazadores, pescadores, recolectores, sino más bien ahora sí hablamos de ¿qué? De una economía de producción. Antes de la agricultura, hablamos de una economía de recolección. Ahora ya no. Ahora hablo de una economía de producción. Ahora ya voy a producir. Ahora hago ganadería. ¿Ah? Entonces hablo ya de economía de producción. ¿Ve? Antes hablábamos de que de economía de recolección. Ahora ya no. Gracias a que a algo significativo que se dio. ¿Cómo se llama? Revolución neolítica. Muy bien. Ahora ya no hablo de esclavismo. ¿Por qué? Porque se dio ese punto frenético, ¿no? Espartaco hace la revolución de los esclavos y ya no hablamos de esclavismo, sino más bien ahora hablamos de otro tipo de sociedad. Vino la revolución, vino el feudalismo. El feudalismo también pasó algo, punto de quiebre, se reventó. ¿Quién se reventó? Se encontraron las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo, es decir, los campesinos y los señores feudales, ¿no? O la gente de abajo que había empezado a poner sus negocios, es decir, la Revolución Francesa, ¿no? Vino la Revolución Francesa, se reventaron y entonces de ahí para adelante ya no hay feudalismo, ya no hay los grandes castillos, sino más bien algo nuevo apareció. ¿Cómo se llama? La burguesía. ¿Cómo se llama? El capitalismo, ¿ve? Entonces, algo nuevo, se reventaron esos dos intereses y algo nuevo apareció. Se llama capitalismo, se llama burguesía, se llama proletariado. Muy bien. En esta sociedad que vivimos, algo nuevo se dará en algún momento, pero que implica, ¿qué cosa? Que esas dos fuerzas en algún momento se van a reventar. Cuando eso ocurra, dice que viene la otra forma de convivencia. Yo no sé cuánto tiempo, eso sí, no, la verdad, científicamente, nosotros no podríamos decir, en 10 años cambiamos todo, ¿no? No es así. No hay un tiempo que podamos designar de cómo es que las sociedades se transforman. Lo único que nosotros hemos dicho es que tiene que pasar a algo contundente, es que la sociedad a sí misma se transforma en virtud a su propia dinámica interna, dijimos, ¿se acuerdan? No se vayan a olvidar. Todas las sociedades se transforman en virtud a su propia dinámica interna, en virtud a sus propias leyes internas. No es lo de afuera el que viene y transforma, no es la fuerza externa, no es la fuerza exógena. Y le pusimos el ejemplo del Imperio Inca, ¿se acuerdan? No son los españoles los que han destruido el Imperio Inca. No, no, no. Entonces, ¿ustedes qué dijeron? El Imperio Inca de por sí ya se estaba destruyendo, porque había, ¿qué cosa? Una contradicción de los hermanos en torno al poder y de los propios cusqueños con los otros grupos étnicos. Y cuando llega lo de afuera, lo único que hace es acelerar, precipitar. ¿Listo? Entonces, todo punto de quiebre se da, repito, en virtud a su propia dinámica interna. A ver cómo van yendo esas dos clases, entonces, y según eso, va a llegar a ese punto de quiebre. Yo no sé si será mañana pasado o el próximo siglo, no sé, solo que la humanidad
recién ha experimentado 4 tipos de hacer, ¿no? 4 tipos de ser, 4 tipos de producir y 4 tipos de sociedad, en otras palabras. Solamente conocemos comunidad primitiva, ya no está, conocemos esclavismo, ya no está, conocemos feudalismo, ya no está, y conocemos capitalismo, que ya está en lo último, ya está viejito, ya en algún momento ya no estará. De ahí viene el otro tipo de sociedad, el otro tipo de sociedad, y esas 2 sociedades que se vienen también no estarán, ya no estarán, porque el principio dice que nada es para siempre. Viene la otra sociedad, se va, viene la otra, se va, viene la otra, se va, y así, hasta el infinito, ¿no? Transformación permanente. Como nosotros, pues, ¿no? Nuestros abuelitos ya no están, nuestros papás de repente ya se van, y yo tampoco ya no estaré, tú también, acá de 50 años, 60 años más, ya no estarás, vendrá el otro, vendrá el otro, vendrá el otro, y así. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Hasta que en algún momento nuestra propia dinámica interna diga que en qué podríamos terminar, porque no sabemos nosotros hasta dónde vamos a ir, ¿eh? Solo sabemos más lejos, hasta dónde podemos ver. A ver, ¿hasta dónde ven ustedes más lejos? Solo sé que voy a morir, nada más. Más allá ya no puedo ver, ya no veo más allá. ¿Qué ven ustedes? Más lejos no creo. Todos creo que sabemos que vamos a morir. Pero mientras tanto, debo de trabajar y no sé qué más. Esas cositas sí sé, ¿no? Pero más allá ya no sé, porque yo no sé si hay una vida en el cielo, ¿no? Eso nadie sabe, ¿no? Entonces, más allá ya no podemos ver. La ciencia no ha avanzado más allá. Solo que ya, lo único que se sabe es que los cambios sí se van a dar, ¿no? Y bueno, se están dando todos los días, ¿no? Ese celular que dijimos ya no es lo mismo, ¿no? La corrupción de antes ya no es lo mismo, es otro tipo de corrupción, creo que hay más violencia, más pobres, no sé qué más, y todas las características ustedes ven de que ya no es lo mismo, solo que vamos avanzando en ese sentido. Y de repente desaparece la especie humana, ¿no? ¿Y cuándo desaparecería la especie humana? Cuando se contamine todo el aire, pues. Eso sí es fácil sacar conclusiones, ¿no? ¿Cuándo ya no estaremos nosotros? No sé, en cuántos años se podría contaminar todo el aire y aire envenenada, respiramos y chao, especie humana. ¿Ya se acabó? O también cuando se acabe todo el agua, ¿no? Se acaba todo el agua y ¿qué vamos a tomar, pues, no? Entonces vamos a morir de sed. Acuérdense, ya no tenemos mucha agua, ¿no? Y por eso es que se viene la guerra azul, la guerra por el agua. Muy bien, eso también ustedes lo saben. Después, tampoco ya no estaremos nosotros cuando ya no tengamos nada de comida. ¿Y cuándo se va a acabar la comida? Cuando las tierras de cultivo ya no te den sus frutos, pues, ¿no? Ya no hay tierras de cultivo, se acabó tierras de cultivo y listo, no hay comida y por lo tanto, muerte. ¿Muerte para quién? Para la especie humana. ¿Se acabó? Entonces, fíjense, yo no sé en cuánto tiempo desaparecerá la especie humana. Así de simple. O de repente se viene un movimiento telúrico, ¿no? Un terremotito, ¿no? Ahora este terremotito también lo pueden provocar. Eso sí, la saben ustedes, ¿no? Un terremotito te pueden provocar. Y te provocan la muerte con el terremotito y listo, se puede acabar. De repente no toda la especie humana, pero podría ser un continente entero, ¿no? Se pueden acabar con un terremoto un continente entero. Acuérdense que ahora se provoca los terremotos, los movimientos sísmicos. Así que, bueno, ya les presenté estas 2 leyes y tenemos que simplemente seguir informándonos, seguir leyendo un poco para conocer realmente nuestros problemas y resolver y darnos una alternativa a nosotros, ¿no? Bien, hasta aquí entonces es lo que yo tenía una especie de deuda con ustedes. Ahora sí ya les presenté, ¿ya? Bien, chicas y chicos, no sé si tienen que hacer alguna pregunta antes de irnos. ¿Alguna preguntita? Bien, si no hay, sí, si no hay, entonces ya, pues ya creo que hemos... Profesor, Sí, dime. en mi consulta yo he escuchado, si no me equivoco, hay 4 o 5 poderes en el Estado. Creo que uno de ellos o algunos son la iglesia, el pueblo, la prensa. ¿Es así o es así? ¿O hay más? Ya,
los poderes, o los aparatos en todo caso, ¿no? Los medios de comunicación es uno, pues, ¿no? Uno, la educación también es uno, y también la religión es otro. Bueno, los aspectos financieros o el control psicológico de la masa, ¿no? Son poderes que se utilizan un poco para orientar lo que se hace en la sociedad. No pueden intimidar, inclusive, ¿no? Cuando nos intimidan, cuidado, tienes que comportarte bien, porque si no te van a castigar a alguien, ¿no? Bueno, entonces, son algunos elementos que utilizan para que puedan mantenerse en el poder. Ese libro de Althusser podrían tener acceso, tal vez, pueden buscar, está en internet. El libro de Althusser se llama Los aparatos de dominación, ¿ya? Luis Althusser. Podrían ustedes buscar y darle una lecturita. Ahora sí voy a dejar de grabar, creo que ya hemos culminado con esto. Bien, no sé si